Hola, qué bueno, ya vamos entonces para nuestra tercera lección, así es, y vamos a dar inicio a esa parte crucial, importante, el meollo del asunto, como dirían los más eruditos en el asunto, así, claro, porque vamos a mirar si eres Homo sapiens. Bueno, yo soy de los que considero que si hay la posibilidad de que haya vida en otros planetas, que considero pues que puede y es posible en esta infinitud de universo en el que vivimos, pues puede hacer que una persona o un ser que no sea Homo sapiens me esté escuchando, entonces pues paz y amor. Pero si la persona que me está escuchando es Homo sapiens, entienda una cosa muy importante, tú estás diseñado para la matemática, así es. No hay otra razón para que tú en este momento consideres o creas que no. ¿Listo? Hay personas que me dicen eso, ¿cierto? Y por eso en la lección de hoy, aquí donde tú ves, en esta partecita, vamos entonces a ver si eres Homo sapiens. Si ya venimos entonces de ver, ¿cierto? Esto, las matemáticas, identificamos nuestros ogros, ahora vamos a descubrir algo supremamente maravilloso en esta lección. ¿Qué vamos a descubrir? Pues que la matemática está en nuestro ADN, descúbrelo, ¿sí? Todo el potencial de las matemáticas está en ti, hay que simplemente reconocerlo. Bueno, entonces vamos a hacer un rápido repaso del por qué no conozco una persona, Homo sapiens, que no pueda aprender matemáticas. Sí, hay otras circunstancias, pero el hecho de que seas Homo sapiens trae dentro de ti una probabilidad del 99.9% de que aprendas matemáticas. Vamos a ver dónde es que se aloja nuestro ogro, porque ya lo identificamos, sabemos qué es lo que de pronto nos estaba coartando un poco de los tres que vimos en la clase anterior, en la sesión anterior. Entonces ahora venimos a identificar en dónde es que vive, pues entonces y que conversemos con él. Definitivamente hay que charlar con él, ¿cierto? Y bueno, vamos a entender el proceso, vamos a entender cómo va nuestro proceso y ya realmente a darle toda la forma necesaria a lo que es las bases. Para aprender matemáticas muchas veces uno cree que tiene que hacer ejercicios ya con números. Y vuelvo y te lo repito como te lo decía en las primeras lecciones, ¿sí? Esta es una forma diferente y esto es una manera de identificarse con tu esencia. Es muy importante que reconozcas que sí eres capaz, ¿listo? Y eso se puede gracias a que nosotros tenemos en el ADN toda la información que nos permite ser lo que somos en este momento. Nos identificamos por ciertas características, algunos rasgos que nos hacen seres humanos. Eso está en tu ADN, está desde tiempos inmemoriales. Claro, como los Crocs, ¿se acuerdan? La serie, ¿sí vieron la película? Bueno, esta película nos muestra esa transición que hubo entre el momento en el que el ser humano logró desarrollar mucho mejor su cerebro gracias a la domesticación del fuego. ¿Sí? Entonces, en el momento en que el ser humano domestica el fuego, tiene la posibilidad entonces de descansar un poco más y desarrollar una habilidad que, así como los tigres tienen la fuerza para ser pues poderosos y tienen todo pues para ser, bueno, cada animal tiene sus características como para defenderse en la naturaleza. A nosotros los seres humanos entonces nos dieron la habilidad de ¿qué? De ser recursivos, de ver aquí una herramienta allá. ¿Sí? Y aquí estos señores pues estaban en la supervivencia, ¿cierto? Ahí vamos a, y viven en sus cuevas y el miedo. El hombre salió, ¿cierto? A descubrir gracias a superar el miedo. Superar el miedo a cualquier cosa nos hace evolucionar. Y el fuego fue la principal ayuda, porque ya con el fuego entonces tenemos la posibilidad de espantar, ¿sí? Y pues nosotros fuimos contra, digamos, contra el instinto, que era huirle al fuego, ¿sí? Pero ahora hacemos del fuego nuestro hogar. Y de ahí viene la palabra hogar, de hoguera, porque nos rodeamos del fuego, nos protegíamos con el fuego, y allí comenzó una historia de patrones. Así es, de comenzar a reconocer ya con un poco más de calma, porque ya no tenías que estar tampoco tan, sí, pues había que estar pendiente, pero no tanto como antes, que hacíamos como parte de la misma gallada. El hecho de hacerle perder el miedo al fuego hizo que el ser humano comenzara a ver otras cosas. Entonces, hay una cosa que está allí, la matemática. Piérdele ese temor, piérdele, o sea, negocia con ese ogro y comienza a dejar salir de las cavernas para pasar adelante. Mira, con esto te lo muestro todo. Mira, te muestro una foto con mis dos maravillosos seres de amor que nos acompañan a mi esposa y a mí. Son unos seres que adoro
Y yo por más que quiera enseñarles a ellos matemáticas, ellos sí no van a poder, porque su ADN y en su información genética, pues por ahí he visto videos que les enseñan a sumar y bueno, a reconocer los números con ciertas técnicas, pues ya es una cosa pues súper recontra mega avanzada, ¿cierto? Pero es muy difícil. Nosotros tenemos en nuestro potencial el hecho de poder hablar, de expresar, de generar un lenguaje articulado y de generar un lenguaje simbólico para expresar cosas que aunque no estén, nos sirven para relacionarlas. Y la matemática entra dentro de ese proceso del lenguaje. ¿Sí? La matemática es un lenguaje. Entonces muchas veces lo que sentimos es ciertas aprehensiones que no nos permiten avanzar. Y es allí donde entonces tenemos que identificar dónde es que viven nuestros ogros. Así, allí en nuestro cerebro. Hay 3 partes del cerebro donde se aloja cada uno de nuestros ogros, ¿recuerdan? Claro, entonces cuando hay un bloqueo, cuando hay una situación allí, lo que hace es desgastarnos y no permitirnos entonces avanzar en un proceso que por supuesto es exigente en cuanto a la parte de energía. Nuestro cerebro funciona por energía eléctrica y si no hay suficiente energía que impulse y llegue a partes superiores donde se desarrolla toda la parte cognitiva, pues va a ser muy difícil. Por eso es importante hidratarse, por eso es importante poder descansar, por eso es importante muchas cosas que vamos a hablar ahora al final para que esto comience a funcionar, ¿vale? Porque hay que acompañar esto con ciertos hábitos que ayuden al cerebro a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ¿dónde viven esos 3 maravillosos seres que han estado allí como aprovechándose de nuestra habitación de forma de renta gratuita? Hoy lo vamos a identificar y vamos a negociar con ellos. ¿Listo? Entonces, sí, así es, están estos 3 seres, vamos a decirles así, ¿no? 3 ogros que están allí haciendo de las suyas. ¿Sí? El primero está alojado en el cerebro reptiliano, ¿cierto? En la parte de la amígdala y el cerebro primitivo que reacciona a partir del instinto. ¿Listo? Ya viene después entonces el cerebro límbico, que es la parte emocional, de las emociones. Y luego viene el neocórtex. El neocórtex, que es la parte del cerebro donde ya se hace la parte cognitiva. ¿Vale? Entonces cada ogro se aloja en cada uno de estas partes del cerebro. Entender eso ahora ha evolucionado el conocimiento, ha evolucionado la manera en que entendemos cómo entendemos. Entonces quiero que por favor te sientes allí ya de una forma muy interesante. Entonces vamos a ubicarnos en rangos de edad. ¿Listo? Claro, esto está abierto para muchos rangos de edad. Yo a ti te invito a que por favor entiendas algo. Por favor, mira, escúchame muy atentamente. ¿Listo? Más que nunca hoy, escúchame. Respira. Acomódate, ¿listo? Y date cuenta de la importancia de este momento en el que vamos a identificar cada uno de estos ogros. Hay cosas que no son, digamos, naturales también y que son parte, digamos, de ese ADN y ciertas características de carácter de las personas. Entonces hay personas que son reactivas, mucha rabia, ¿sí? Entonces ahí es donde se aloja, digamos, el ogro, ¿cierto? En el reptiliano, en la parte de la amígdala, del cerebro primitivo, se conoce como el cerebro reptiliano. La ansiedad, el sufrimiento, toda esta angustia está afectando la parte del cerebro límbico. Y estas partes del cerebro realmente se absorben mucha energía. No sé si te ha pasado que cuando te sueltan así como un mal genio tremendo y estás así, mejor dicho, con un mal genio, terminas como si hubieras corrido una maratón. Cansado, pero súper agotado, porque la parte de la rabia, ¿cierto? Eso que es supremamente reptiliano, que uno que pierde el sentido. Después la emoción de la angustia, el llanto, también desgasta muchísimo. Entonces, si tú no tienes una reserva de energía suficiente, pues no hay suficiente energía que pueda subir al reptiliano, al neocórtex, perdón, vamos para arriba, o sea, el centro, reptiliano, límbico y neocórtex. ¿Sí? Y cuando lo poco que pueda llegar al neocórtex, tú no le tienes como lógica al asunto y dices, esto es una contradicción, no entiendo absolutamente nada, no tiene lógica. La matemática, ¿para qué me enseñan eso? Y entonces como que hay un desinterés absoluto porque eso tiene que ir acompañado de ese interés. Para que el neocórtex se active así, tiene que haber un contacto entre el reptiliano, entre el límbico, para que haya una activación del neocórtex. O sea, esto no se puede separar.
O sea, tiene que venir acompañado de emoción, de pasión, de ganas de aprender, y eso es lo que quiero que entiendas. Tenemos que desactivar esto para que puedas realmente descubrir cosas maravillosas que te generen esa reactivación, ¿sí? Y que despierten en tu ADN esa capacidad que tienes de hacer las matemáticas. Por eso quiero que por favor entiendas tu proceso, ¿sí? Claro, tú puedes estar en ese momento así como... ¿sí? ¿Sí? Espera, ¿qué me hablas? ¿De qué me hablas, Wally? ¿Sí? Comprende tu proceso, ¿listo? Mira, lo que nos caracteriza a nosotros, los seres humanos, es el manejo del neocórtex, pero poco lo estamos estimulando. Por eso entonces el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, que es el mamífero, y el humano, digamos que es la parte que podríamos decir más desarrollada de nosotros. Hay otros animales como por ejemplo la ballena o el delfín que tienen un neocórtex también muy desarrollado. Por eso asumimos que aunque no los entendemos, desarrollan una capacidad de inteligencia y de interpretación muy interesante, también como los simios, pero nosotros hemos desarrollado capacidades como por ejemplo el lenguaje matemático. ¿Listo? Y allí es donde entramos nosotros en este momento. Es algo natural. Solamente es tu decisión, si quieres o no. Si tú decides bloquearlo, pues lo bloqueas. Es como cerrar, es como no querer contestar la llamada. Tú decides si contestas o no. ¿Listo? Claro, hay que cargar la batería para que entre la señal. ¿Listo? Entonces hay que hacer ciertas cosas. Hay que comenzar a entender nuestro proceso. Y hay que entender también que hay partes del proceso que van ligados con la biología también natural. Hay una etapa de la vida en la que nosotros podemos estar y podemos estar atrapados, se los aseguro, y es la etapa de la adolescencia, ¿cierto? En la adolescencia tenemos entonces unos cambios muy bruscos en la parte física de nosotros, hombres y mujeres, especialmente el hombre, ¿sí? En el reptiliano es afectado directamente por la testosterona. Sí, la testosterona afecta la parte reptiliana y aumenta el nivel de reactividad, de explosividad, de mal genio, se agota tremendamente, comienza la parte reproductiva a funcionar de una manera tremenda, entonces se hace afán, munga, munga, ¿cierto? Se activa como el macho alfa prehistórico y de las cavernas, ¿sí? Que quiere simplemente entrar en un proceso de satisfacción de los instintos. Entonces cuando a nosotros nos comienza esa testosterona a pasar por el cuerpo, las mujeres pues no entienden esa parte porque pues ellas viven, es el otro proceso que ahora vamos a hablar de él, pues entonces dicen, no, es que mírenlos cómo son. Pues sí, lo que pasa es que es muy difícil levantarse una mañana con 35 miligramos de testosterona en la sangre y entender que nos estamos transformando, ¿sí? En una bestia, ¿cierto? Era un día cualquiera cuando comienza a salir pelo donde no había, comienza a cambiar la voz, ¿sí? Entonces comienza una transformación brusquísima. Y es en ese preciso momento en el que comienzan a tomarse decisiones muy tremendas, como por ejemplo qué carrera estudiar. Y uno está pensando en otras cosas, yo ni siquiera está pensando, está reaccionando, ¿sí? Y entonces viene, por ejemplo, el cerebro límbico es afectado por la progesterona de una forma tremenda en las mujeres. Los picos emocionales de las mujeres son cosa tremenda. Entonces entiende que tu proceso está basado, número uno, en el momento histórico en el que te encuentres escuchando esta masterclass, ¿sí? Pero te cuento una cosa, yo conozco personas que no han superado su adolescencia, conozco gente de mi edad, que han pasado los 40 años, que ni siquiera han entendido que es la testosterona o la progesterona la que está marcando el ritmo de su vida. O sea que no han permitido entender que la neurona puede superar a la hormona. Y entonces, pues nos quedamos ahí atrapados. Y nuestro proceso entonces se ve. Cortado, tremendamente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ahora, en este proceso, aprender a estimular el neocórtex. Aprende a estimular tu neocórtex. ¿Sí? Esa es la tarea. O sea, la tarea que vamos a comenzar es a ser conscientes de que necesitamos elevar nuestra energía hasta la parte superior del cerebro. Ahí es donde viene el asunto. Necesitamos entender que estamos haciendo gimnasia mental. Hay personas que dedican tiempo para ir al gimnasio, madrugan, se ponen pues sus zapatillas, tenis, o sea, su indumentaria deportiva y van a ejercitar su cuerpo, que eso es maravilloso, me encanta, a mí me gusta mucho, sí, me encanta hacer deporte.
Sin embargo, también hay que hacer gimnasia mental y es lo que muchas veces no hacemos. Estamos de pronto delegando eso a otras cosas. Y la verdad, estamos siempre en función reactiva y muy poca intuitiva. El neocórtex nos conecta con cosas extraordinarias. Y por eso es importante que comencemos a hacer gimnasia mental. Y cuando hablo de gimnasia mental, pues no hablo de este tipo de gimnasia mental. No, señor, este no. Yo vi eso. O sea, hay gente que piensa que gimnasia mental es eso. ¿Sí? No, para nada. No es así. ¿Sí? Sí, no. Qué pena. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es decir. Vamos a comenzar a hacer unos ejercicios de estimulación de nuestro neocórtex, ¿vale? Porque comienza ahora sí, muchachos. Aquí sí, aquí vamos a trazar la raya. Ya hubo la fase preparatoria. Lo que ya estamos haciendo era la parte de la fase del calentamiento. Importantísima, créeme que si hasta aquí has llegado muy juicioso viendo tus lecciones y haciendo tus lecciones en tu bitácora, que aunque parezca una parte superficial o que no tiene como mucho entendimiento, te pedí que confiaras en mí y gracias por hacerlo, gracias por seguir acá y por estar en este momento haciendo lo que tienes que hacer para mejorar. Entonces vamos a comenzar a hacer una lectura consciente. Vas a programarte a leer, aunque esto no es un curso de lectura, necesitamos de la lectura. Es imposible desarrollar habilidades matemáticas si no acompañas la lectura. Busca el libro que más te guste, lecturas conscientes. Una lectura consciente quiere decir que tú eliges leer eso. Si no sabes qué leer, si alguna cosa necesitas, escríbeme y hablamos de pronto por medio del grupo y te puedo recomendar algo, pero necesitamos tener un contacto para mirar qué te puedo recomendar, ¿cierto? Pero necesitas comenzar ¿a qué? A leer, ¿cierto? Y vamos a comenzar a hacer el cálculo mental, pero ahí es donde entonces entra lo que viene próximamente, ¿listo? Vamos a comenzar a hacer que el cerebro funcione sin necesidad de aparatos tecnológicos, electrónicos, mejor dicho, la calculadora. Vamos a dejarla de lado, ¿listo? Vamos a dejar de lado la calculadora porque es importante comenzar a darle estimulación al cerebro y estimular el neocórtex con esa gimnasia mental. Y vamos a comenzar a aprender a hacer algo de meditación, ¿listo? En el proceso vamos a hacer algo bien bonito, bien hermoso, que es darle el potencial y toda la energía que puede el cerebro recibir para poder aprender. De lo contrario, simplemente estaría como pintando una pared que tiene humedad para que se caiga la pintura y nuevamente salga esa humedad que no te permite ver una pared muy bien presentada. Así que tú que tienes ganas de aprender, bienvenido. Ya es el momento, es el proceso. ¿Listo? Y terminamos entonces con esta frase. Si estás entendiendo el proceso, entonces mira, acompáñame con esta frase. Léela conmigo. Dice, las matemáticas son la gimnasia del espíritu y la preparación para la filosofía. Claro, el pensamiento supra, ¿sí? Allá, el que nos permite salir, digamos, de ese estado, digamos, que estamos muchos atrapados, tristemente atrapados en una superficialidad tremendamente agobiante. Y pues por eso estos espacios yo los valoro mucho y valoro que tú dediques tiempo a esto, que inviertas tiempo y que inviertas tus ingresos para que puedas realmente desarrollar algo grande. Y te quiero acompañar para que, como Sócrates dijo, ¡boom! Sí, comience a subir energía, que vuele tu cabeza, como se dice popularmente, que te haga boom, pero un boom que te haga sonreír, que te haga sentir como... No sé si tú has sentido esa sensación cuando entiendes algo y dices, ¡wow! ¡Puf! ¡Qué berraquera! ¡Qué espectacular! Pues eso es lo que vamos a lograr en la medida que puedas realmente tomar en cuenta que este proceso es así. Así que en resumen, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo así, con el señor de gimnasio mental, es algo maravilloso, ¿verdad? Yo creo que por favor entiendas que eres un ser matemático por naturaleza. ¿Listo? Punto. ¿Quieres aprender matemáticas? Lo vas a lograr. Créeme. ¿Sí? En cada cerebro se aloja uno de los ogros. Ahora identifica cuál es el que más te está afectando. Y si es la parte de la rabia, pues tienes que trabajar personalmente en eso, en manejar esas situaciones con conciencia. Ahora vamos a mirar unas cositas que te voy a dejar, que vamos a hacer para que podamos trabajar en eso. Entiende que las hormonas te bloquean.
cuando o sea, las hormonas toman el control del asunto, pues vas a estar bloqueado y por eso es que no entiendes, por eso es que estás distraído pensando en otras cosas, por eso es que entonces cuando estás en clase estás pensando en otra vaina, ¿cierto? En lo que me dejó, hice, dejé de hacer, no me escribieron, no me chatearon, no sé qué, tan, celos, rabias, ¿sí? Pasiones, la rosa de Guadalupe, bueno, en fin, todas esas cosas que pasan mentalmente que te impiden avanzar. Pero ser consciente te implica ya decir, bueno, ahora voy a subir más energía al neocórtex y estimularlo para que definitivamente podamos llegar a tener lo que necesitamos. Así que ya terminamos esta lección y en un minuto, recuerda, esto es importante, vamos a consignar en nuestra bitácora qué es lo que has descubierto en este video, cómo vas a aplicarlo a nivel personal, ¿cierto? Y como sabemos, entonces toma nota ahora mismo, ¿vale? No dejes eso para después, hazlo ya. ¿Listo? El cuaderno, ¿listo? ¿Está abierto el cuaderno? ¿Listo? Los aprendizajes se pierden si no se fijan, y hoy lo que quiero es que entiendas que vamos a hacerlo. Así que luz, cámara, acción. Tenemos ese minuto, entonces nos vemos en un minutico. ¿Listo? Vale, dale. Tiempo, así es, tiempo. Vamos a aplicar lo aprendido y entonces ahora es el momento de hacer la tarea. Esa palabra tarea es como maluca, ¿no? No, como incómoda. No, es el momento de poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Observa qué parte del cerebro te consume más energía. ¿Listo? Si es la parte de la rabia, entiende que es la parte reptiliano, si es la parte emocional, como que te afecta todo, que emocionalmente te afectan muchas cosas, entonces estamos en la parte del límbico. Y si ya es la parte de que te bloqueas porque no encuentras una lógica y no conectas las cosas, es porque entonces no hay, digamos, una conexión con el neocórtex. Entonces, identifica cuál es y nuevamente entonces ponlo ¿sí? De mayor a menor. ¿Cuál es el que sientes que realmente más está afectando? ¿Listo? Prográmate para que hagas 5 minutos de lectura diaria, ¿vale? Ese es el compromiso que haces para que comience realmente a tener esto un poco más de resultado, ¿vale? Desarrolla el cuestionario adjunto, vas a desarrollar lo que tienes adjunto para poder ir haciendo algunas cositas y contestando algunas cosas muy puntuales, y comparte qué libro vas a comenzar a leer. Recuerda que vamos a tener la posibilidad de socializar y vamos a mirar entonces cómo podemos apoyarnos entre nosotros como comunidad, como equipo, como gente que estamos participando, porque esto, aunque tú estás frente a este computador, quiero que entiendas que es una comunidad de personas que queremos realmente aportar a este crecimiento y a esta forma de trabajar. De verdad, queda espectacular. Bueno, y en el próximo video pues vamos entonces a reconocer el lenguaje ya matemático. Ahora sí vamos a comenzar a untarnos de lo que es más cotidiano en la matemática. Vamos a comenzar a hacer operaciones en 5 segundos. Vamos a comenzar a trabajar ahora sí el cálculo mental, algo espectacular. Y bueno, vamos a trabajar sobre cuentos de los hermanos Grimm. Sí, vamos a hablar de los cuentos de los hermanos Grimm. Si no lo has visto, bueno, ahí puedes entrar a YouTube y mirarlos. ¿Sí? A mi esposa le encantan los cuentos de los hermanos Grimm, entre otras. ¿Listo? Entonces damos por terminada esta lección y entonces ya hemos terminado. Si eres Homo sapiens. Y listo, ahora ¿cuál nos toca? Sí, así como no. ¿Sí se puede? Pregúntate, ¿sí se puede? ¿Cuál será la respuesta que tienes en este momento? Bueno, entonces dale clic y nos vemos en el siguiente video.